¿Te conmovió el vínculo entre Lucía y el Mustang? Comparte esta historia si crees que la valentía y la empatía pueden domar incluso los corazones más salvajes. Déjanos un comentario. ¿Alguna vez sentiste una conexión silenciosa como esta? Suscríbete para más relatos que inspiran, emocionan y nos recuerdan que el amor verdadero no necesita palabras. El sol apenas rozaba el horizonte cuando una brisa tibia barrió los campos dorados. Las huellas de cascos marcaban la tierra húmeda, un rastro silencioso de lo vivido. A lo lejos, una figura pequeña cabalgaba sin silla ni riendas, con los brazos abiertos como alas y el corazón ligero. El Mustang corría libre, pero no solo. Su crin ondeaba al viento como una bandera recién liberada, y sus pasos no mostraban rebeldía, sino confianza. Desde una colina, el subastador observaba en silencio. Ya no había burla en sus ojos, solo asombro. Lucía no miró atrás. No lo necesitaba. Lo que habían construido no requería testigos ni aplausos. Solo el viento lo sabía. Y cuando el sol terminó de elevarse, ambos, niña y caballo, se perdieron entre la luz, como si el mundo los hubiera creado para encontrarse. El sol ascendía lentamente sobre el horizonte cuando Clara regresó caminando hacia la casa. No había huellas tras de sí. Sombra se había desvanecido entre la niebla, como si nunca hubiera estado allí, o como si siempre hubiera pertenecido a ese otro mundo, más allá de las palabras y del tiempo. Pero Clara ya no sentía vacío. Mientras cruzaba el arroyo, el agua le rozaba los tobillos como un saludo suave. Las ramas se inclinaban con la brisa, y los pájaros comenzaban su canto matutino. Todo parecía igual, y sin embargo todo había cambiado. Su abuelo la esperaba en el porche, sin preguntas. Solo abrió los brazos. Clara se apoyó en su pecho y por un momento se permitió cerrar los ojos. Había paz. Días después, Clara colgó un nuevo dibujo en la pared de su habitación. Era un bosque brumoso, con una figura equina apenas visible entre los árboles. En la esquina del papel, escribió una sola palabra: libre. Volvió a sus clases. Siguió dibujando. Ayudaba a su abuelo a alimentar a los caballos rescatados. Pero ahora lo hacía con otra energía, más profunda. Como si una parte de ella, antes dormida, finalmente hubiera despertado. Y algunas noches, cuando el viento soplaba con esa cadencia especial, Clara salía al campo y miraba hacia el claro en la colina. No siempre veía algo, pero a veces, solo a veces, distinguía una silueta negra en la distancia, inmóvil, vigilante, y sonreía, porque sabía que no todo lo sagrado desaparece. A veces, simplemente se esconde, hasta que el corazón esté listo para verlo otra vez. Clara volvió a su rutina. Clases, dibujos, tardes largas en el porche con su abuelo. Pero algo dentro de ella había cambiado. No era tristeza ni vacío. Era espera. Una espera que no dolía, pero latía. Cada noche soñaba con el claro, con el sonido de los cascos en la tierra húmeda, con la mirada de sombra perdiéndose entre árboles antiguos. Y entonces, una madrugada, lo sintió. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue esa vibración en el aire que precede a lo sagrado. Clara se levantó, descalza, y salió de la casa sin decir palabra. Su abuelo la vio desde la ventana y no la detuvo. Él también lo había sentido. Caminó por el sendero, cruzó el pequeño arroyo detrás del granero y llegó al campo abierto. La niebla era espesa y la luz apenas comenzaba a teñir el cielo de azul profundo. Allí estaba él. Sombra, no como un caballo común, no como un recuerdo, sino como algo más. Detenido en medio del campo, cubierto de rocío y con los ojos brillando como carbones húmedos. A su alrededor, el aire parecía danzar. Clara no corrió, caminó. Cada paso era un latido, cada respiración un eco. Cuando estuvo frente a él, se detuvo. Sombra inclinó levemente la cabeza. No había prisa, no había miedo. Entonces Clara cayó de rodillas. No como súplica, sino como entrega. Las lágrimas cayeron sin vergüenza. Sus manos temblaban. Su pecho subía y bajaba con fuerza. No podía hablar, y tampoco hacía falta. Todo lo que quería decir estaba en su cuerpo, en su quietud, en sus lágrimas, en su entrega. Sombra se acercó.
Apoyó suavemente su frente contra la de ella, y el mundo pareció apagarse. Ya no existía la pradera, ni el alba, ni el frío. Solo el calor del reencuentro, la certeza de que dos almas, separadas por tiempo, destino y dolor, volvían a tocarse. No había relinchos, no había aplausos, solo silencio, un silencio lleno de amor. Clara alzó una mano y la apoyó en el cuello cálido del caballo. Cerró los ojos. Por fin todo estaba en su lugar. Una mañana al amanecer, Clara y su abuelo ensillaron la vieja camioneta. No llevaban sogas, ni monturas, ni intenciones de retener. Solo iban con pan recién horneado, agua fresca y un corazón dispuesto a dejar ir. Sombra subió sin resistencia. Era como si también lo supiera. El viaje fue en silencio. A través de campos dorados, por el sol tempranero, entre árboles que comenzaban a mecerse con el viento suave del valle. Las ruedas levantaban polvo, pero no ruido. Todo parecía contener la respiración. Cuando llegaron, Clara bajó primero. Era el mismo claro entre colinas donde, años atrás, había encontrado refugio en medio de la tormenta. Los árboles crecían en la misma forma cóncava, como si fueran brazos antiguos preparados para proteger. Pero ahora había luz, no relámpagos ni lluvia, solo neblina suave, suspendida en el aire como un suspiro largo. Sombra bajó del vehículo con lentitud. No relinchó, no corrió, solo caminó, como guiado por una fuerza invisible, hasta el centro del claro. Allí se detuvo. Clara se acercó. No habló. Solo colocó una mano en su lomo, sintiendo el calor de su cuerpo y la vibración sutil de su respiración. El viento cambió. Las hojas comenzaron a moverse en una danza circular. Pájaros salieron de las copas, no en vuelo de huida, sino como si anunciaran algo. El aire se volvió denso, cargado de una energía que no se veía, pero se sentía en los huesos. Entonces, desde los árboles, surgieron figuras, caballos, silenciosos, etéreos, emergiendo como niebla hecha carne. Unos eran grises, otros marrones, pero todos caminaban con un ritmo perfecto, como si el bosque mismo los dirigiera. Uno de ellos, alto, blanco como la luna, se acercó a Sombra. Se olieron, luego se tocaron las frentes, y después se quedaron quietos. Clara sintió que todo lo que había vivido la llevaba a ese instante, el viento entre sus dedos, el temblor en sus piernas, el susurro de algo más grande que ella. No era una despedida, era una ofrenda. Sombra la miró una última vez, no con tristeza, sino con un brillo de agradecimiento profundo. Luego giró y lentamente, como una sombra volviendo a su origen, se internó entre los árboles. El claro volvió a quedar en silencio, pero Clara sabía que no estaba vacío. El Mustang, al que Clara comenzó a llamar Sombra, ya no golpeaba el corral con furia. Sus movimientos seguían siendo cautelosos, pero había una paz creciente en su mirada. Las heridas en sus patas se curaban poco a poco, y el brillo en su pelaje regresaba, como si cada día que pasaba borrara un poco del dolor vivido. Clara pasaba horas junto a él. A veces le leía en voz baja, mientras tejía pequeñas coronas de flores secas. Otras veces simplemente se quedaba sentada a su lado, observando el cielo, dejando que el silencio hablara por ambos. Su abuelo la observaba desde el porche, con una taza de té entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, lo hacía sin peso en el pecho. Había comenzado a escribir nuevamente en su cuaderno de cuero, el mismo que usaba cuando soñaba con abrir un santuario para caballos libres. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los campos, Clara se sentó junto a él. ¿Crees que él me recuerda de aquella noche?, preguntó con voz suave. El abuelo asintió, sin dudarlo. Los animales no olvidan a quien los ve con el corazón. Tú no lo salvaste solo esa noche, Clara. Él también te salvó a ti. Clara bajó la mirada, pensativa. Recordó el frío, el miedo, y luego el calor de ese cuerpo junto al suyo en la tormenta. Era más que memoria, era vínculo. ¿Crees que podríamos dejarlo libre?, preguntó mirando hacia los campos abiertos. Tal vez él necesita volver a donde pertenece. El abuelo no respondió de inmediato. Luego, con una sonrisa triste y orgullosa,
dijo. Quizá, pero antes tú también necesitas saber a dónde perteneces. Ambos guardaron silencio, mirando cómo Sombra trotaba libre dentro del corral, su silueta recortada contra un cielo que ya no parecía tan lejano. En esos días de calma, Clara comenzó a dibujar. Paisajes, caballos, sueños. Su habitación se llenó de bocetos de cuerpos en movimiento, de ojos llenos de vida, de horizontes infinitos. Redescubrió el deseo de ser artista, de contar historias sin palabras, como las que Sombra le contaba con cada mirada. El deseo de entender, de sanar, de liberar, se transformaba ahora en propósito. Y en el fondo de su corazón una semilla había brotado, la certeza de que llegaría el día de despedirse, pero no con dolor, sino con gratitud. El corral quedó en silencio. Solo se oía el viento jugando con la tierra y el leve crujido de la madera vieja bajo los pasos de Clara. El Mustang respiraba con fuerza. Sus costillas se marcaban con cada exhalación profunda. Estaba tenso, alerta, pero ya no furioso. Su mirada se mantenía fija en la niña que, sin prisa, se sentó en la tierra frente a él. No dijo una palabra. Solo colocó la manzana sobre la arena y dejó sus manos abiertas a los lados, como quien entrega el alma sin defensa. La brisa movió los cabellos de Clara, enredándolos en su rostro. Ella no los apartó. Permaneció inmóvil, tan quieta que incluso el polvo pareció respetar su calma. El caballo avanzó un paso, luego otro. Cada movimiento era una prueba, una duda, una herida vieja que palpitaba. Su aliento era tibio y rítmico, y su hocico temblaba levemente. Al llegar frente a Clara, bajó la cabeza y olfateó la manzana, pero no la tocó. Clara cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas, lentas, sin drama. El viento se llevó una de ellas antes de que llegara a su barbilla. El Mustang inclinó la cabeza más, casi tocando su frente con la de ella. Por un instante, solo existieron 2 respiraciones sincronizadas, 2 corazones heridos latiendo en un mismo compás. El abuelo, observando desde la valla, se cubrió la boca con la mano. Sus ojos estaban llenos. Sabía, sin entender cómo, que algo profundo y sagrado acababa de suceder. Clara levantó lentamente una mano, no para tocar, sino para ofrecer. Su palma se detuvo a escasos centímetros del rostro del caballo. Él dudó. Luego rozó con suavidad la punta de su hocico en esa pequeña mano temblorosa. Un pacto silencioso nació allí. No era dominio, no era obediencia, era algo más puro, respeto, confianza, dolor compartido. El viento sopló con más fuerza, levantando la tierra alrededor como si sellara el momento. Y mientras todos esperaban algún gesto grandioso, ellos solo permanecieron quietos. Ojos en ojos, silencio en silencio. Un lazo invisible acababa de formarse. El contacto entre Clara y el Mustang activó algo más que confianza. Fue como abrir una puerta antigua y olvidada, una que llevaba directamente al pasado. Sus ojos se cerraron sin querer, y una imagen irrumpió en su mente como un suspiro profundo de la tierra misma. Era de noche. Una tormenta azotaba las colinas abiertas del valle. Clara, de apenas 6 años, corría entre la lluvia con un pequeño abrigo rojo empapado, perdida en medio del bosque. Había escapado tras una discusión en casa, sin saber que una tormenta eléctrica caería con tanta furia. El cielo se partía en gritos de luz, y los árboles parecían temblar. Pero en el momento más oscuro, cuando el frío y el miedo la hacían tropezar, lo vio, un grupo de caballos salvajes bajo la lluvia, iluminados por un rayo lejano. Sus siluetas eran sombras vivas entre los árboles, y al frente, uno de ellos, negro, imponente, de ojos ardientes, se detuvo a observarla. Clara, temblando, se quedó quieta. El caballo se acercó, no con agresión, sino con una calma antigua, como si reconociera algo en ella. Luego se volteó y caminó despacio entre los árboles, y Clara, sin pensarlo, lo siguió. Así llegaron a un claro protegido, donde los árboles se curvaban como brazos protectores. Allí, rodeada de bestias libres y del aliento cálido de aquel Mustang, Clara se quedó dormida. A la mañana siguiente, su abuelo la encontró, dormida entre huellas de caballos que nadie más logró seguir.
Cuando quiso llevarla, miró alrededor y juró ver en lo alto de una colina al mismo caballo negro observándolos. Luego desapareció como humo en el viento. Desde entonces, Clara soñaba con él. El espíritu del valle le llamaban los ancianos del pueblo. Decían que algunos caballos salvajes no eran solo animales, sino guardianes de los que estaban perdidos, entidades entre lo real y lo sagrado. Y ahora, años después, frente al Mustang del corral, Clara supo, no por lógica, sino por algo más profundo. Era él, las cicatrices eran nuevas, el miedo era otro, pero su espíritu, ese fuego en los ojos, era el mismo. No necesitaba explicaciones, solo lo sabía. Y él también la había reconocido. El viento azotaba con furia la arena del corral. El sol del mediodía caía a plomo, mientras los espectadores se apretujaban tras la valla, conteniendo el aliento. En el centro del ruedo, un caballo Mustang de pelaje negro como la noche, golpeaba con las patas traseras y relinchaba con un bramido desgarrador. Sus ojos, salvajes y llenos de terror, buscaban una salida. Las marcas de la cuerda apretada aún rodeaban su cuello. «Este animal no tiene alma», gritó el subastador, un hombre de rostro curtido y sonrisa arrogante. «Nadie puede domarlo. Apuesta hecha». Pero entre la multitud, una niña de apenas 12 años, de trenzas polvorientas y mirada decidida, apretó los puños. Se llamaba Clara, y sus ojos no veían un demonio salvaje, sino a un ser herido, atrapado en una lucha que no pedía. A su lado su abuelo temblaba, no por miedo al caballo, sino por los recuerdos que le invadían. Fue él quien capturó ese Mustang, en un momento de necesidad, y desde entonces cargaba con la culpa. Lo había entregado a la subasta pensando que era lo mejor, pero al ver al animal hoy, supo que se había equivocado. «Ese caballo está roto por dentro, igual que yo lo estuve una vez», murmuró. Clara lo miró con suavidad y caminó hacia la puerta del corral. «No puedes hacerlo, Clara», advirtió el subastador entre risas burlonas. «Ese monstruo te aplastará antes de que puedas dar un paso». Pero Clara no respondió. Solo levantó su mano lentamente, mostrando una manzana roja brillante. El caballo la observó, nervioso con las fosas nasales vibrando. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La arena, el ruido, las miradas. Ella susurró algo. Nadie entendió qué fue. Pero el Mustang bajó la cabeza apenas un centímetro. Un gesto minúsculo, que lo cambió todo. El subastador enmudeció. El abuelo contuvo el aliento. Y Clara, con una voz temblorosa